Ladrona, zorra, ¿crees que puedes robar en mi tienda? La mujer cayó de rodillas, con sus hijos llorando a su lado. Por favor, señor, mis hijos. Llevaban 3 días sin comer. No sabía qué hacer. Cállate, la interrumpió el comerciante, apuntándola con su revólver. ¿Y crees que robar es la solución? Escuchen todos. Quiero que esto sirva de ejemplo a cualquiera que crea que puede robar sin consecuencias. Traigan la dinamita, chicos. Esta desgraciada va a masticar algo cuyo sabor jamás olvidará. Y también traigan la antorcha encendida, amigo. Esta tragedia ha despertado la sed de justicia y venganza en el hombre más temido de México. Lo que pase de ahora en adelante no es para cardíacos. Estás escuchando el canal Voces del Norte. Dime desde qué ciudad estás escuchando. Dale like al video, y comencemos. La plaza de Piedra Negra bullía bajo el implacable sol chihuahuense mientras Crisanto Vega, con los ojos inyectados en sangre por el tequila de la mañana, arrastraba a Salena al centro del polvoriento terreno. Sus 2 hijos, de apenas 57 años, se aferraban a las faldas andrajosas de su madre como náufragos a una tabla rota en medio del océano. Todo el pueblo había emergido, sus chozas de adobe formando un círculo silencioso de testigos que sabían que estaban a punto de presenciar algo que marcaría sus almas para siempre. Los comerciantes cerraban sus puestos, las mujeres abrazaban a sus bebés, e incluso los perros callejeros parecían presentir que algo terrible estaba a punto de suceder en este mediodía que prometía pasar a la leyenda. Crisanto Vega no era un hombre común en Piedras Negras. Era el único comerciante en un radio de 100 kilómetros, el dueño absoluto de la tienda que controlaba cada grano de maíz, cada frijol, cada puñado de sal que llegaba a las bocas hambrientas de la ciudad. Durante los años más sangrientos de la Revolución, mientras Pancho Villa vagaba por el norte, sembrando el terror entre los federalistas, y Benito Carranza luchaba por mantener el control del país, él había construido su pequeño imperio vendiendo provisiones a cualquiera que pudiera permitírselas. Le daba igual si eran villistas, carrancistas o federalistas. El hambre no tiene bandera política, y él se había enriquecido alimentando tanto a quienes luchaban por la libertad como a quienes la defendían. Tiranía. Sus precios eran tan exorbitantes que condenaban a familias enteras a elegir entre comida y ropa, entre medicinas para los enfermos y tortillas para los niños. La sequía había asolado Chihuahua durante meses, transformando la tierra en una extensión agrietada como la piel de un cadáver abandonado al sol. Los pozos se habían secado, las cosechas habían fracasado, y las familias campesinas, que antes sobrevivían con el producto de sus pequeñas parcelas, ahora dependían por completo de las provisiones de Crisanto. Él lo sabía, y cada día apretaba más la soga de la usura alrededor del cuello de sus compatriotas. Su cadena de deudores era más gruesa que la Biblia del padre Evaristo, y cada página representaba una familia atrapada en las garras de un hombre que había olvidado lo que significaba pasar hambre. Salena Morales había enviudado 6 meses antes cuando su esposo, José, cayó luchando por Pancho Villa en la batalla de Celaya. El general Obregón había masacrado a los villistas con ametralladoras, y José había quedado en el suelo. La tierra ensangrentada de Guanajuato, una bala federal atravesándole el pecho. Desde entonces, Salena había luchado sola para mantener con vida a sus 2 hijos en un mundo que parecía haber perdido la razón. Sin un hombre que trabajara, sin tierra que cultivar, sin más recursos que sus manos agrietadas y su voluntad inquebrantable, veía a sus hijos consumirse día tras día. Los niños ya no jugaban en el patio, yacían en sus esteras, demasiado débiles para levantarse, con los ojos hundidos, la piel pegada a los huesos como papel de seda. El día anterior, la anciana del pueblo, doña Remedios, había llegado a la choza de Salena con un puñado de frijoles secos y encontró a la familia en el último escalón antes de la muerte. Los niños ya no lloraban. Habían superado el llanto, esa etapa en la que el cuerpo se rinde y acepta que el fin está cerca. Salena miró a sus hijos con la desesperación de una madre que sabe que no puede cumplir con su deber más básico, mantenerlos con vida. Esa noche, mientras gemían en sueños por la comida que les faltaba, Salena tomó la decisión que la llevó a ese terrible momento en la plaza. Había entrado en la tienda de Crisanto como todas las mañanas de la semana anterior, no para comprar, no tenía nada, sino para mendigar, para implorar al tendero que tuviera piedad de una madre desesperada, que le diera aunque fuera un poco de dinero para hacer tortillas, para poder pagar cuando volvieran las lluvias y la tierra diera nuevos frutos. Pero Crisanto la rechazaba cada día con más crueldad, burlándose de su pobreza, burlándose de su condición de viuda. Si no tienes dinero, no tienes que comer,
le decía mientras engullía grandes bocados de estofado de cabra, masticando despacio para que ella viera lo que no podía comer. Fue entonces cuando vio la tortilla. Allí estaba, en el borde del mostrador, aún caliente, recién hecha por la Soledad, la esposa de Crisanto. Una simple tortilla, que para cualquier persona bien alimentada no significaba nada, pero que, para Salena, significaba la diferencia entre ver morir a sus hijos esa noche o darles un día más de vida. Su mano se movió antes que su pensamiento. Sus dedos temblorosos se cerraron sobre la masa tibia, y por un segundo sintió esperanza, pero Crisanto la atravesó. El grito que siguió rompió el silencio de la mañana como un latigazo. Y ahora Salena estaba allí, arrodillada en el polvo, rodeada por toda la ciudad. Mientras Crisanto, conmocionado por el alcohol que había consumido desde el amanecer, decidió convertir su desesperación en un espectáculo público. Sus dos hijos se aferraban a ella como si pudieran protegerla con sus frágiles cuerpecitos, sin entender por qué lloraba su madre, sin comprender que el mundo estaba a punto de volverse aún más cruel de lo que ya era, primitivo y secundario. Los dos matones que Crisanto tenía como guardias blancos aparecieron en la entrada de la tienda, cargando una caja de madera que todos conocían, pero nadie lo había visto abrir. La dinamita que Crisanto guardaba para volar rocas cuando construía nuevas tiendas se convertiría ahora en el instrumento de una lección que la ciudad de Piedra Negra jamás olvidaría. Los dos hombres, acostumbrados a cobrar deudas a puñetazos e intimidar a los campesinos morosos, intercambiaron miradas nerviosas. Incluso ellos, endurecidos por la violencia, presentían que algo estaba a punto de cruzar una línea infranqueable. Pero el miedo a contradecir a su jefe anuló cualquier rastro de conciencia que aún pudieran conservar en sus almas endurecidas. Crisanto sacó un cartucho de dinamita de la caja, sopesándolo como si fuera un artículo más de su tienda. El alcohol había vuelto sus movimientos torpes y peligrosos, pero su crueldad seguía siendo tan afilada como una navaja recién afilada. «Miren esto, gente de Piedras Negras», gritó, sosteniendo el explosivo para que todos lo vieran con claridad. «Esto es lo que les pasa a quienes creen que pueden robarme. Esa tortilla que me robó la ladrona me costó dinero, tiempo y trabajo, y ahora me la va a pagar con algo que vale mucho más que una tortilla». Su risa de borracho cortó el aire como el chillido de un cerdo al ser sacrificado, y varios de los presentes sintieron que la comida se les revolvía en el estómago. Las dos ancianas, que habían criado hijos y enterrado maridos, que habían visto nacer y morir generaciones enteras en Piedras Negras, se miraron con una comprensión que solo los años pueden dar. Doña Remedios y Doña Tránsito habían presenciado muchas crueldades en sus largas vidas, pero algo en la mirada enloquecida de Crisanto les decía que esta vez, el comerciante había perdido la cabeza por completo. Sin intercambiar palabra, las dos mujeres avanzaron lentamente hacia los hijos de Salena, quienes seguían aferrados a las faldas de su madre, como si fueran su único refugio en un mundo enloquecido. «No, por favor». Salena alzó las manos en señal de súplica, con lágrimas corriendo por sus mejillas sucias. «Tengo hijos, señor Vega. Mis hijos necesitan a su madre. Trabajo, pago, hago lo que usted quiera, pero por favor». Pero sus palabras se perdieron en la tensa atmósfera, porque Crisanto ya no escuchaba. El demonio del alcohol y su orgullo herido se habían apoderado de su mente, y solo veía la humillación que quería infligir, la advertencia que quería dar, el poder que quería demostrar ante una ciudad que empezaba a murmurar contra él por sus precios exorbitantes. «Abre la boca, desgraciado». Crisanto se tambaleó más cerca, y el olor a tequila que emanaba de su cuerpo era tan fuerte que varios de los presentes tuvieron que retroceder. Primitivos y de segunda, agarraron a Salena por los brazos, obligándola a permanecer de rodillas mientras su jefe se preparaba para infligir su repugnante castigo. Los niños comenzaron a gritar, un grito agudo y desesperado que desgarraba el alma de cada persona en la plaza. Fue entonces cuando las dos ancianas actuaron, impulsadas por un instinto maternal que trascendía la edad y el miedo. «Vengan aquí. Pequeños», susurró doña Remedios, extendiendo sus brazos arrugados hacia los niños. «Vengan con nosotros». Doña Tránsito se unió a ella, y entre las dos, comenzaron a separar a los pequeños de su madre. Los niños se resistieron, llorando y gritando, «¡Mamá, mamá!». Pero las ancianas sabían lo que el resto del pueblo comenzaba a presentir. Crisanto había cruzado la línea de la crueldad a la locura, y lo que estaba a punto de suceder no era algo que los niños debieran ver. «Déjenlos aquí», rugió Crisanto, pero las ancianas lo ignoraron. Con una determinación que solo las mujeres que han dado a luz en tiempos de guerra pueden reunir, arrastraron a los niños hasta el borde de la plaza,
con los ojos cubiertos por sus chales, susurrando oraciones en sus oídos, para que el terror no quedara grabado para siempre en sus mentes infantiles. El pueblo entero presenció esta escena como una pesadilla de la que nunca podrían despertar. Grisanto forzó el cartucho de dinamita entre ellos. Los dientes de Salena temblaban como una hoja al viento del norte. La mecha blanca colgaba de su boca como la lengua de una serpiente muerta, meciéndose suavemente con cada temblor de su cuerpo. «Ahora masticarás algo que te durará toda la vida», murmuró el comerciante, sacando una caja de cerillas de su bolsillo. El sonido de la cerilla al rozar la madera resonó por la plaza como el primer trueno en una tormenta que promete arrasar con todo. La llama amarilla danzaba en el extremo de la cerilla, pequeña e inocente, pero cargada con el poder de cambiar vidas para siempre. Crisanto, con los gestos torpes de un borracho, acercó el fuego a la mecha. Su plan era simple: encender la mecha, dejarla arder unos segundos para que Salena sintiera el terror de la muerte inminente y luego apagarla. Quería que ella viviera con esa marca de humillación, para que cada vez que abriera la boca, recordara el sabor de la pólvora y el miedo. Quería que todo el pueblo supiera que él tenía el poder de la vida y la muerte sobre cualquiera que se atreviera a desafiarlo. La mecha se encendió con un siseo bajo que resonó como el aliento de Salena. Salena cerró los ojos, preparándose para encontrarse con su esposo en el más allá, suplicando a la Virgen de Guadalupe que cuidara de sus hijos después de su muerte. Todo el pueblo contuvo la respiración. Crisanto observó cómo ardía la mecha, contando mentalmente los segundos, saboreando cada instante de terror que leía en los ojos de su víctima. Pero el alcohol había embotado más que sus movimientos. Había nublado su juicio. La mecha ardió más rápido de lo que había calculado, y cuando finalmente se agachó para apagarla, ya había consumido más de la mitad de su longitud. Sopló una vez, 2 veces, pero la llama seguía brillante, danzando burlonamente junto a sus labios. El pánico comenzó a apoderarse de él al darse cuenta de que había perdido el control de la situación. La dinamita estaba a punto de explotar, y él estaba demasiado cerca. Un grito ahogado se le escapó al comprender que había cometido un error fatal. Pensando solo en salvar a su propia gente, Crisanto saltó y corrió hacia la tienda, apartando a cualquiera que se interpusiera en su camino. «¡Corre!», gritó, pero ya era demasiado tarde. El rugido que siguió rasgó el aire como si el cielo mismo se hubiera desgarrado. Y cuando el humo se disipó, donde Salena estaba, solo quedó un silencio más denso que toda la tristeza del mundo. El silencio que siguió a la explosión fue más ensordecedor que el propio rugido. Durante largos segundos, nadie se movió en la plaza, como si todo se hubiera convertido en columnas de sal por la visión de un mal incomprensible. Entonces se oyeron los gritos, primero los de los hijos de Salena, un lamento desgarrador que desgarró el corazón de cada madre presente. Luego, los lamentos apagados de las mujeres que conocían a la fallecida desde la infancia. Y, finalmente, los murmullos horrorizados de los hombres que comprendieron que acababan de presenciar algo que marcaría a Piedras Negras para siempre. Grisanto Vega apareció de detrás de un montón de maíz. Las bolsas en las que se había refugiado, la ropa cubierta de polvo, los ojos aún abiertos por el terror de haber sido casi arrastrado con su víctima. Al ver los restos de lo que había sido Salena y a todo el pueblo mirándolo con una mezcla de horror y desprecio que nunca había visto en sus rostros, supo que tenía que recuperar el control de la situación. Su autoridad residía en el miedo de la gente, no en la percepción que tenían de él como el cobarde que había huido para salvar su vida mientras una madre moría por su negligencia criminal. «Esto les pasa a los ladrones de Piedra Negra», gritó con voz ronca, intentando dar contundencia a unas palabras que temblaban tanto como sus manos. «Que esto sirva de advertencia a cualquiera que crea poder robar en mi tienda». Pero su voz sonaba hueca, desesperada, como la de un hombre intentando convencerse de que no había cometido el peor error de su vida. El pueblo lo miró con una expresión que nunca antes había visto. Ya no era miedo lo que brillaba en sus ojos, sino algo mucho más peligroso. Era asco, desprecio y algo que se parecía peligrosamente al odio. Doña Remedios y Doña Tránsito se acercaron lentamente a donde estaban los hijos de Salena. Lloraban desconsoladamente, sin entender por qué su madre ya no respondía a sus llantos. Las ancianas los tomaron en brazos, cubriéndolos con sus rebozos para que no vieran la escena, susurrándoles palabras de consuelo que parecían huecas, incluso para ellas mismas. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que su madre había muerto por robar una tortilla? ¿Cómo decirle que el mundo era tan cruel que castigaba el hambre con la muerte? Entonces apareció Tasio Herrera, montado en su caballo Ahán,
regresando de buscar trabajo en las minas de Parral. Era un joven de apenas 25 años, con las manos callosas de quien ha trabajado la tierra y las ojeras de quien ha visto demasiada guerra para su edad. Había servido en las filas de Pancho Villa durante los primeros años de la Revolución. Había cabalgado junto al Centauro del Norte durante la toma de Ciudad Juárez. Había visto al general repartir tierras a los campesinos y castigar a quienes explotaban a los trabajadores. Pero el horror de Celaya, donde había visto a tantos de sus camaradas caer bajo las ametralladoras de Obregón, lo había destrozado por dentro, y una noche desertó, incapaz de soportar más muerte y derramamiento de sangre. Desde entonces, Tasio vivió con el peso de la culpa sobre él como un collar de plomo. Se había convencido de que era un cobarde, de que había abandonado a sus compañeros de armas cuando más lo necesitaban, de que había traicionado los ideales por los que tantos hombres buenos habían dado la vida. Trabajaba de la mañana a la noche en cualquier trabajo que le reportara unos centavos, intentando acallar en su agotamiento la voz de su conciencia que le reprochaba día y noche su deserción. Pero esa voz nunca se acallaba del todo. Y ahora, al llegar a Piedras Negras y presenciar la escena en la plaza, sintió que algo se agitaba en su pecho con la fuerza de un río desbordado. ¿Qué pasó aquí?, preguntó, desmontando y acercándose al grupo de personas que rodeaban el lugar de la explosión. Al principio, nadie le respondió. Todos estaban demasiado conmocionados para hablar. Fue doña Tránsito quien finalmente le contó la historia, con la voz entrecortada por las lágrimas, sosteniendo en brazos al hijo menor de Salena. Le contó sobre el hambre de la familia, la tortilla robada, la crueldad de Crisanto, el accidente que le costó la vida a una madre inocente. Con cada palabra, Tasio sentía que algo se encendía en su interior, una llama que creía extinguida para siempre. Cuando doña Tránsito terminó su relato, Tasio guardó silencio un largo rato, con la mirada fija en Crisanto, que seguía profiriendo amenazas para mantener su autoridad sobre un pueblo que ya no lo respetaba. El comerciante había asesinado a una mujer por una tortilla, había dejado huérfanos a 2 niños y había sembrado una semilla de odio que florecería en cada corazón que presenciara su crueldad. Y peor aún, nada ocurriría. Ningún juez, ningún delegado del gobierno vendría a castigarlo, ningún representante del gobierno impartiría justicia. Crisanto era rico, tenía buenos contactos y pagaba sobornos. Para las autoridades, la muerte de Salena no sería más que un desafortunado accidente. Una mujer muerta por interferir donde no debía. Pero Tasio sabía que había otra justicia en el mundo. Una justicia que no se podía comprar con dinero ni influir con conexiones políticas. Una justicia que cruzó los desiertos de Chihuahua, cabalgó 7 leguas, castigando a los opresores y protegiendo a los más pobres. Pancho Villa seguía vivo, seguía luchando, seguía siendo la esperanza de todos aquellos que no tenían voz para gritar su dolor. Itzio, quien había huido de esta justicia por cobardía, ahora comprendía que había llegado la hora de la redención. Esa noche, mientras todo el pueblo velaba el cuerpo mutilado de Salena en el pequeño cementerio detrás de la iglesia, Tasio se acercó a la tumba recién cavada y se arrodilló en la tierra áspera. «Juro por la memoria de tu esposo, quien murió luchando por la libertad», susurró, con lágrimas corriendo por sus mejillas quemadas por el sol, «que tu muerte no quede impune. Juro que el hombre que te mató pagará por lo que hizo, aunque me cueste la vida encontrar a alguien que pueda hacerle justicia». Se levantó, regresó a su cabaña y comenzó a preparar lo poco que tenía para el viaje más importante de su vida. Tenía que encontrar a Pancho Villa. Tenía que convencer al Centauro del Norte para que fuera a Piedras Negras a cobrar una deuda que solo él podía cobrar. Tasio sabía que el camino sería peligroso, que tendría que atravesar territorio controlado por los federalistas y los carrancistas, que podría morir en el intento, pero también sabía que no podría vivir en paz consigo mismo si no lo intentaba. La culpa de su deserción había sido un peso insoportable, pero la posibilidad de redención que ahora se extendía ante él era una luz en la oscuridad de su alma atormentada. Al amanecer, mientras Piedras Negras aún dormía, con el amargo sabor de la tragedia en la boca, Tasio Herrera montó su caballo, Laan, y se adentró en el desierto, hacia un futuro incierto. El destino lo aguardaba en algún lugar de la inmensidad de Chihuahua. El desierto chihuahuense no perdona ni a los débiles ni a los temerarios. Y Tasio Herrera lo sabía mejor que nadie. Había recorrido estas tierras áridas cuando sirvió a las órdenes de Pancho Villa. Había aprendido a leer las señales del cielo para encontrar agua, a seguir las huellas de los animales hasta pozos ocultos, a distinguir entre las plantas que podían salvar una vida y las que podían quitársela. Pero ahora cabalgaba solo, sin la protección de su flanco,
sin la seguridad de la multitud, con nada más que su determinación y el recuerdo de Salena, impulsándolo hacia adelante como un viento invisible que no le daba tregua. El primer día de viaje transcurrió sin incidentes, siguiendo los polvorientos caminos que conectaban las Piedras Negras con los pueblos mineros del sur. Su caballo castaño, un animal robusto acostumbrado a largos viajes, mantenía un trote constante que devoraba los kilómetros sin aparente esfuerzo. Tasio llevaba lo mínimo indispensable: una cantimplora con agua, una mochila llena de carne seca y frijoles, un zarape para las frías noches del desierto y su rifle Winchester, el mismo que había usado cuando era villista. No llevaba mucho dinero encima, porque no tenía, pero sabía que en el desierto, el dinero no servía de nada. Lo que importaba era el conocimiento, la resistencia y, sobre todo, la suerte. Al anochecer del primer día, mientras el sol comenzaba a desaparecer tras las montañas como una moneda de oro cayendo en un charco de sangre, Tasio vio las primeras señales de peligro. Huellas frescas de caballos ensillados marcaban el camino que seguía, demasiado numerosas para ser de viajeros comunes, demasiado ordenadas para ser de bandidos desorganizados. Eran huellas militares, probablemente las de una patrulla federal que había pasado unas horas antes. Tasio desmontó, examinó las huellas en el terreno con la mirada experta de quien había aprendido a rastrear bajo la tutela de los mejores exploradores del ejército villista, y calculó que había al menos 20 jinetes bien montados que se dirigían al norte. La situación era peligrosa. Si esa patrulla lo encontraba y si alguno de los soldados lo reconocía como un antiguo miembro de Villalba, su viaje terminaría allí, con una bala en la nuca o una soga al cuello. Los federalistas eran despiadados con los desertores, sin importar su bando, y menos aún con aquellos que habían servido a las órdenes de quien les había causado más problemas durante toda la revolución. Tasio decidió abandonar el camino principal y adentrarse en el desierto, siguiendo senderos que solo conocían contrabandistas, cuatreros y forajidos. Pasó la segunda noche escondido en una cueva natural excavada en una ladera rocosa rojiza, sin encender fuego para no delatar su presencia, masticando carne seca y bebiendo a sorbos medidos de su cantimplora. El frío nocturno del desierto le perforaba los huesos como agujas heladas, pero no se atrevió a usar su zarape, pues debía permanecer alerta. Los sonidos de la noche lo mantenían constantemente alerta. El ulular de los búhos, el aullido lejano de los coyotes, el crujir de las ramas secas levantadas por el viento. Cada uno de estos sonidos podía ocultar su sigiloso avance. Soldados federales o bandidos que mataban por puro placer. Al amanecer del tercer día, mientras guiaba su caballo por un arroyo seco bordeado de mezquites, Tío vio algo que le heló la sangre. 3 cuerpos colgaban de un solitario álamo, meciéndose con la brisa matutina como espantapájaros macabros. Se acercó con cautela, con el rifle en mano y todos los sentidos alerta, y reconoció a los muertos como la vestimenta típica de pequeños comerciantes que viajaban entre pueblos vendiendo mercancías. Habían sido ahorcados unos días antes, y en el pecho de uno de ellos había una inscripción al carbón: «Esto les pasa a quienes ayudan a los villistas». Era la firma del mayor Abundio Cervantes, el oficial federal más sanguinario de toda la región. Tasio conocía bien la reputación de Cervantes. Era un hombre que había hecho de la casa de villistas una cruzada personal, torturando a prisioneros para obtener información e incendiando cuarteles enteros si sospechaba que sus dueños albergaban revolucionarios. Si Cervantes estaba allí, en la zona, significaba que había recibido informes de movimientos villistas, lo que podía ser tanto una oportunidad como una trampa mortal. Donde Cervantes estaba, cazando villistas, Villa probablemente lo evitaba, pero eso también significaba que la zona estaba llena de patrullas federales listas para disparar primero e interrogar después. Fue ese mismo día, mientras buscaba un lugar seguro para pasar la noche, que Tayo tuvo su primer encuentro directo con el peligro. Había encontrado un pequeño manantial escondido entre las rocas y se había apeado para dar de beber a su caballo cuando oyó el inconfundible sonido de cascos acercándose. Se escondió tras una formación rocosa, llevando su caballo consigo, y vio aparecer en el horizonte una patrulla de 8 federales. Seguían exactamente la misma ruta que él, lo que significaba que habían encontrado sus huellas y las estaban rastreando. Su corazón latía tan fuerte que temía que los soldados pudieran oírlo, incluso a distancia. Observó al sargento al mando de la patrulla desmontar cerca del manantial y examinar las huellas recientes que Tayo había dejado minutos antes. «Estuvo aquí hace poco», dijo el soldado con una voz que resonó con claridad hasta el escondite de To. «Un hombre solo, con un caballo, podría ser nuestro villista». Los soldados comenzaron a dispersarse, escudriñando los alrededores,
acercándose peligrosamente a donde Tasio permanecía inmóvil como una estatua. Durante los minutos más largos de su vida, Tasio se agazapó tras las rocas, conteniendo la respiración, con una mano en el hocico de su caballo para evitar que relinchara y la otra en su fusil, dispuesto a vender su vida cara si lo descubrían. Un soldado pasó tan cerca que sintió el sudor de su uniforme y vio las moscas revoloteando alrededor de su cabeza. Pero la suerte, esa compañera caprichosa que a veces abandona a los hombres en los momentos más cruciales, decidió sonreírle esa tarde. Los federales no encontraron nada. Atribuyeron las huellas a un campesino que buscaba agua y continuaron hacia el sur. Cuando los soldados desaparecieron en la distancia, Tasio se permitió respirar de nuevo. Sabía que había estado a un segundo de la muerte, y también sabía que la suerte no le sonreiría dos veces. La necesitaba. Tenía que cambiar de estrategia, moverse solo de noche, explorar senderos aún más secretos, convertirse en un fantasma del desierto si quería llegar vivo a Pancho Villa. Pero también sabía algo más. El hecho de que los federales lo buscaran significaba que Villa estaba cerca. Los cazadores siempre siguen el rastro de sus presas. Y si Cervantes había enviado a tantos hombres a peinar la región, era porque el Centauro del Norte estaba por aquí. Esa noche, mientras cabalgaba bajo un cielo estrellado que parecía ser los ojos de todos los muertos de la Revolución, observándolo desde el más allá, Tasio sintió que se acercaba al final de su búsqueda. Cada milla que recorría lo acercaba. Más cerca de la redención de su pasado, más cerca de encontrar al hombre que pudiera hacer justicia a Salena, más cerca de ese momento en que pudiera mirar al Centauro del Norte a los ojos y pedirle que vengara a una madre inocente que había muerto por el pecado del hambre. Ausinquié mejor de ses recherches, alors que Helio de Sagor de se reduisait aquel que esgorgés ameres et que son cheval, alazán, marchita bec lui. La teteva isee de epuisement, tío bit que el que chouski lui redona spoir. Una fina columna de humo se eleva desde un cañón escondido entre las colinas desnudas, si finamente un solo ejercicio puede distinguir el calor ondulante de las rocas. Seetait la fumée de un feu de camp controlé, pas de un incendie. Et cela signifiait qu'il y avait des gens qui savaient se cacher dans le desert sans trahir leur présence. Des gens comme les villistas. Il se approcha avec la prudence du chasseur, qui sait qu'il peut devenir une proie à tout moment. Il mit païd a terre plusieurs centaines de metres du canyon et continua païd. Inquilino son cheval par les renes. Ese arretant aquel que es pas pore couter les sons du vent et distinguir les bruits naturels du desert et seux qui pou rayent indicar unae presence humaine. Cuando llega a la entrada del cañón, se encuentra cara a cara con el cañón de un fusil Mauser que ese abatit. Directement sur votre front. ¿Quién vive? La voz que ocupa la destrucción del arma está abandonada como la línea, coupé colgante de los años de combate en el medio del perfume de batallas. Tasio le valentement ses mans, gardant les riens de son cheval dans un de ses homes, et repondit au contraire qu'il avait appris colgantes ses jours comme un vilain. Viva Villa y que chingue a su madre el gobierno. Le fusiles enclenche un peu plus chez le homme qui le mene evaluer si ses pero ul salient le coeuro esi la une pensée desesperé. Bájate las armas y ven para acá despacio. Le vilain qui le avait intercepté et un homme de L.I. Moyen. Avec la peu coupé au sol du desert et una cicatrice que la cruzaba la meilleure izquierda de la oreja hasta la comisura de la boca. Llevaba cartucheras cruzadas sobre el pecho, un sombrero de palma decolorado por el uso y esta mirada de desconfianza que solo tienen los hombres que han sobrevivido demasiadas traiciones. J.E. Suis Anastasio Herrera et si vous avez de malvaises intenciones, vous ayez également rencontrer votre sepulture. Tasia quitté le fusil de l'homme et le a de possédance le cuir avec des mouvements lents et délibérés. Vengo buscando al general Villa, ha declarado avec la voix de el Enterprise, directamente aux yeux du villista. Tengo un asunto de justicia que solo él puede resolver. Anastasio L. etude colgante un momento qui ese etendait come una eternité, leyendo sur son rostro les marcas del cansancio, el agotamiento, maïs ausiencore plus profondement, la determinación de el homme que reencontré un propósito que vale plus que sa propre viernes. Meme si, cependant, il y a un movement en fou, bus voyeses chouses, Anastasio le guía para un expediteur serpentant qui descendit vers le coeur du canal, ou les parois de la Roche Rouge se alzaban como les peintures murales de une catedrale. Naturelle. En asistente. Tasio. Comenca a ver les signes de viernes, les brouillards. Los hombres armados que observan las posiciones estratégicas son un campamento perfectamente camuflado, invisible después del aire y después de las alturas, accesible solo para conocer el camino secreto. El centro del canal,
enviado a una roca plana que sirve de mesa natural, es el hombre que está luchando por todos los desiertos de Chihuahua, sembrando terror entre las riquezas y esperando entre los pobres. Pancho Villa duró 42 años, pero los rigores de la campaña y los pesos del dirigente Avallente Tesaisis sur les lignes quiele Avallent amenea se rendre a Umaire. Ses Jeux, sans embargo, conservant le feu de la Geunese, set chispa de intelligence de ferocité qui est converti en bandolero en alfabeto dans le genera le plus chau du Mexique. Net toyer meticuleusement votre pistolet Colt 45, con la misma concentración que un reloj grave de un mecanismo delicado. Pres de la villa se trouvent sures de vos homes les plus proches. Rodolfo Fierro, el carnicero, afilaba su puñal con una piedra de amolar, produciendo un sonido metálico que cortaba el aire como una promesa de muerte. Tomás Urbina revisaba las municiones de su rifle, contando cada bala como si fuera una moneda de oro. Otros villistas se ocupaban de las tareas cotidianas del campamento, limpiando armas, remendando ropa, preparando el parque rancho que constituía su única comida del día. Todos se movían con la eficiencia silenciosa de los hombres acostumbrados a vivir en constante peligro. Villa levantó la vista cuando Anastasio se acercó con el prisionero. Sus ojos se clavaron en Tasio con la intensidad de un águila que evalúa a su presa, leyendo en su postura, en su vestimenta, en la manera en que llevaba las manos toda la información que necesitaba para determinar si el recién llegado representaba una amenaza o una oportunidad. ¿Quién es este?, preguntó con voz tranquila, sin dejar de limpiar su pistola. Dice que viene a buscarle para un asunto de justicia, mi general, respondió Anastasio, manteniendo el rifle listo por si acaso. Villa terminó de limpiar su arma, la guardó en la funda con un movimiento fluido que hablaba de años de práctica y se levantó de la roca. Era más alto de lo que Tasio había recordado, con una presencia física que llenaba el espacio incluso en el silencio. Asunto de justicia. Villa se acercó hasta quedar a unos pasos de Tío, estudiándolo con esa mirada que parecía ver a través de las mentiras y llegar hasta el alma de los hombres. ¿Y quién eres tú para venir a hablarme de justicia? ¿Eres villista, carrancista, federal? ¿O apenas un campesino que busca venganza por algún agravio personal? Tasio respiró profundo, sabiendo que las siguientes palabras determinarían si viviría lo suficiente para cumplir su misión o si moriría ahí mismo con una bala en el pecho. Mi general, yo serví bajo sus órdenes hace 2 años. Estuve con usted cuando tomamos Ciudad Juárez, cuando repartimos las tierras de los hacendados entre los peones. Después fui un cobarde y deserté en Celaya, cuando vi caer a tantos compañeros bajo las ametralladoras de Obregón. Desde entonces he vivido con esa culpa, pero ahora he venido a pedirle que me dé la oportunidad de redimirme. Villa entrecerró los ojos. Y Tasio pudo ver que el general estaba haciendo memoria, tratando de recordar su rostro entre los miles de hombres que habían pasado por sus filas a lo largo de los años. ¿Cómo te llamas, desertor? La palabra salió de sus labios como un latigazo, cargada de todo el desprecio que Villa sentía por los hombres que abandonaban la causa cuando las cosas se ponían difíciles. Tasio Herrera, mi general, servía en la compañía del capitán Medrano. Era tirador de primera línea. Villa asintió lentamente. Recordaba a Medrano, un buen oficial que había muerto precisamente en Celaya, y eso le daba cierta credibilidad al relato del desertor. Pero la deserción seguía siendo deserción, y Villa no tenía costumbre de perdonar a los cobardes. ¿Y qué asunto de justicia es tan importante que un desertor se atreve a venir a buscarme arriesgando el pellejo? Cruzó los brazos sobre el pecho, adoptando esa postura que todos sus hombres conocían bien, la del juez, que está a punto de dictar sentencia. Tasio sabía que tenía una sola oportunidad de convencer al Centauro del Norte, una sola oportunidad de transformar su sedicia que Villa sentía por todos los oprimidos de México. Mi general, comenzó Tasio y su voz se quebró ligeramente por la emoción. En Piedras Negras hay un comerciante que se llama Crisanto Vega. Hace 5 días mató a una mujer inocente, una viuda con 2 hijos pequeños por robar una tortilla para alimentar a sus criaturas. La mató con dinamita mi general, como si fuera un animal rabioso, y ahora anda libre, presumiendo de lo que hizo, amenazando a quien se atreva a criticarlo. Villa permaneció inmóvil, pero algo cambió en sus ojos, un destello que Tasio reconoció como el primer signo de la furia que había hecho temblar a medio México. El silencio que siguió a las palabras de Tío fue tan denso que se podía cortar con machete. Todos los hombres del campamento habían dejado de hacer lo que estaban haciendo para observar la reacción de su general, porque conocían esa expresión en su rostro.
Era la misma que había tenido cuando se enteró de que los hacendados de Chihuahua habían quemado vivas a familias enteras de campesinos por negarse a trabajar gratis en sus tierras. Era la misma que había puesto cuando supo que los federales habían violado y asesinado a las mujeres de Columbus después de su incursión. Era la furia fría que precedía a la justicia revolucionaria. Villa permaneció inmóvil durante largo rato con los puños cerrados y la mandíbula tensa, como si estuviera digiriendo cada palabra del relato de Tasio. Sus ojos, que momentos antes habían mostrado ese destello de interés, ahora ardían con una intensidad que hacía que el aire alrededor pareciera vibrar. Cuando finalmente habló, su voz sonó como el gruñido de un jaguar acorralado. Cuéntame todo desde el principio. No te saltes ni un detalle, porque quiero saber exactamente qué clase de animal es ese Crisanto Vega. Tasio relató la historia. El hambre de Salena y sus hijos, los 3 días sin comer, el robo desesperado de la tortilla, la humillación pública, la dinamita, el accidente causado por la embriaguez del comerciante, la muerte de una madre inocente, los niños huérfanos, el discurso cínico de Crisanto tratando de justificar lo injustificable. Con cada detalle, Villa se ponía más rígido, más silencioso, más peligroso. Rodolfo Fierro había dejado de afilar su puñal y observaba a su general con esa expresión que ponía cuando sabía que pronto habría trabajo para él. Tomás Urbina masticaba un palillo de mezquite con tanta fuerza que parecía que iba a romperle los dientes. Cuando Tasio terminó su relato, Villa se levantó de la roca donde había vuelto a sentarse y comenzó a caminar en círculos como un león enjaulado. Una madre, murmuró hablando más para sí mismo que para los demás. Una madre que robó comida para sus hijos hambrientos y ese hijo de perra la mató como si fuera una rata. Su voz se iba alzando gradualmente, cargándose de una ira que parecía alimentarse de sí misma, y encima tuvo los huevos de presumir de lo que hizo, de amenazar a su pueblo, de seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Villa se detuvo frente a Tasio y lo miró directamente a los ojos. ¿Sabes por qué deserté del ejército de Madero y me volví bandolero?, preguntó, aunque era obvio que no esperaba respuesta, porque vi que los ricos seguían siendo ricos y los pobres seguían siendo pobres, que los hacendados seguían explotando a los peones, que la justicia solo existía para quien pudiera pagarla. Por eso empecé esta revolución, para que madres como esa Salena no tuvieran que robar tortillas para alimentar a sus hijos. El general se dirigió al centro del campamento donde todos sus hombres pudieran verlo y escucharlo. «Muchachos», gritó y su voz resonó entre las paredes rocosas del cañón como un trueno. «Tenemos trabajo que hacer. Hay un comerciante en Piedras Negras que necesita que le enseñemos modales. Un hijo de la chingada que mató a una madre por robar comida para sus criaturas. ¿Qué dicen? ¿Vamos a dejar que ese desgraciado siga viviendo como si nada hubiera pasado?» La respuesta fue un rugido unánime que hizo que las rocas temblaran. Los villistas se pusieron en pie como resortes, con los ojos brillando de emoción ante la perspectiva de una nueva aventura, de una nueva oportunidad de hacer justicia a su manera. Para ellos, Villa no era solo su general, era la encarnación de todo lo que había de bueno en la revolución. El hombre que siempre estaba del lado de los débiles contra los poderosos, de los pobres contra los ricos, de los justos contra los opresores. Fierro, ordenó Villa señalando a su lugar teniente más sanguinario. Quiero que tomes 10 hombres y te adelantes a Piedras Negras. Rodea el pueblo, cierra todas las salidas. No quiero que ese Crisisanto pueda escapar ni aunque le salgan alas. Si hay federales en el área, los entretienes, pero sin hacer mucho ruido. Este trabajo lo vamos a hacer callados como fantasmas. Fierro sonrió con esa expresión que había puesto terror en el corazón de cientos de enemigos de la revolución. Sí, mi general, ese comerciante va a conocer el infierno antes de morir. Urbina, continuó Villa, dirigiéndose al otro de sus generales de confianza. Tú vas a tomar otros 10 hombres y te vas a posicionar en las colinas que rodean el pueblo. Quiero que tengas vista de todo lo que pase y si aparecen refuerzos federales me avisas con señales de humo. Este Crisisanto es nuestro, pero no vamos a arriesgar a toda la columna por un solo hombre, por más desgraciado que sea. Urbina escupió el palillo que había estado masticando y asintió con gravedad. Entendido, mi general. Vamos a tener el pueblo más vigilado que la casa del presidente. Villa se volvió hacia el resto de sus hombres, unos 30 villistas curtidos en 1000 batallas, hombres que lo habían seguido desde los días en que era apenas Doroteo Arango, un bandolero con más coraje que cerebro. Los demás vienen conmigo. Vamos a entrar a Piedras Negras como lo que somos. La justicia de los pobres, la pesadilla de los ricos,
el castigo de Dios para los que explotan a los débiles. Ese comerciante mató a una madre inocente y va a pagar por eso de la misma manera que ella murió con dinamita. El campamento se transformó en un hormiguero de actividad. Los villistas ensillaron sus caballos, revisaron sus armas, llenaron sus cantimploras, se prepararon para una cabalgata que sabían que los llevaría una vez más al filo entre la vida y la muerte. Pero ninguno mostraba miedo, al contrario, sus rostros reflejaban la satisfacción del hombre que está a punto de cumplir con un deber sagrado. Para ellos, cada expedición punitiva era una comunión con los ideales de la revolución, una oportunidad de demostrar que la justicia no había muerto, que todavía había hombres dispuestos a arriesgar todo por defender a los indefensos. Tayo observaba toda esta preparación con una mezcla de asombro y gratitud que le llenaba el pecho hasta el punto de hacerle difícil respirar. Había cabalgado durante días a través del desierto más peligroso de México. Había arriesgado su vida en cada kilómetro del camino. Había puesto su destino en manos del hombre más impredecible del país y ahora veía cómo su misión se convertía en realidad. Pancho Villa iba a vengar a Salena. El Centauro del Norte iba a cobrar la deuda que Crisanto Vega había contraído con la justicia. ¿Y qué pasa conmigo, mi general?, preguntó Tío cuando Villa pasó cerca de él, dirigiéndose hacia su caballo 7 leguas. Villa se detuvo y lo estudió una vez más con esa mirada que parecía ver hasta el fondo del alma. Tú vienes con nosotros, desertor. Tienes una deuda que pagar y la vas a pagar viendo cómo se hace justicia. Pero si en algún momento siento que me traicionas, si sospecho que este es una trampa de los federales, te voy a matar con mis propias manos. ¿Escuchó? Tayo asintió con fervor, sabiendo que Villa hablaba completamente en serio, pero también sabiendo que había encontrado la redención que había estado buscando. Entendido, mi general, le juro por la memoria de Salena que no lo voy a defraudar. Villa montó en 7 leguas el caballo que lo había llevado a través de todas sus campañas, el animal que había llegado a ser tan legendario como su jinete. El resto de los villistas montaron sus caballos, formando una columna que parecía sacada de las pesadillas de los ricos de Chihuahua. «Vámonos, muchachos», gritó Villa espoleando a 7 leguas. «Tenemos una cita con la justicia en Piedras Negras y no queremos llegar tarde». La columna se puso en marcha levantando una nube de polvo que se alzaba hacia el cielo como una señal de guerra. Cabalgaban hacia el destino, hacia la venganza, hacia ese momento en que Crisanto Vega descubriría que en México todavía había consecuencias para los que mataban madres inocentes. La revolución había llegado a Piedras Negras y traía consigo el sabor amargo de la justicia revolucionaria. La madrugada llegó a Piedras Negras, como llegan todas las madrugadas al desierto. Silenciosa, fría, cargada de esa quietud que hace que hasta el sonido de la respiración parezca un grito. Crisanto Vega dormía el sueño pesado del borracho, roncando en su cama matrimonial mientras su esposa Soledad permanecía despierta a su lado, atormentada por las imágenes de Salena, que no la dejaban descansar desde hacía 5 noches. Toda la casa reinaba esa paz falsa que precede a las tragedias, esa calma que los antiguos sabían reconocer como el presagio de que los dioses estaban a punto de intervenir en los asuntos de los mortales. Los primeros en llegar fueron Fierro y sus hombres, moviéndose por las calles de Piedras Negras como sombras armadas, ocupando posiciones estratégicas sin hacer el menor ruido. Cerraron todas las salidas del pueblo, apostaron tiradores en los techos más altos, neutralizaron a los 2 guardias nocturnos que Crisanto pagaba para que vigilaran su tienda. Lo hicieron con la eficiencia silenciosa de los lobos que rodean a su presa, sin despertar ni siquiera a los perros callejeros que vagabundeaban por las calles polvorientas buscando sobras de comida. Tomás Urbina y su grupo se posicionaron en las colinas circundantes desde donde podían observar todos los caminos que llevaban a Piedras Negras. Si aparecían federales o si alguien trataba de escapar del pueblo para dar aviso a las autoridades, serían neutralizados antes de que pudieran causar problemas. El cerco estaba completo, hermético como el ataúd que pronto necesitaría Crisanto Vega. Villa llegó con el resto de sus hombres cuando las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir de rosa las montañas del horizonte. Entró al pueblo montado en 7 leguas, con el sombrero echado hacia atrás y la expresión serena del hombre que está a punto de cumplir con un deber sagrado. Sus villistas lo siguieron en silencio, formando una procesión fantasmal que parecía surgida de las pesadillas colectivas de todos los opresores de México. Lo primero que hizo Villa fue dirigirse al cementerio donde estaba enterrada Salena. Se bajó de su caballo, se arrodilló frente a la tumba recién cavada y permaneció allí durante varios minutos en silencio, con el sombrero en la mano y la cabeza inclinada. Tío, que había cabalgado junto a él durante toda la noche,
Comprendió que su general estaba pidiendo permiso a la difunta para hacer lo que venía a hacer. Era un ritual que Villa cumplía siempre antes de sus acciones más importantes: consultar con los muertos, con las víctimas de la injusticia, para asegurarse de que su venganza era verdaderamente justa. Cuando Villa se levantó de la tumba, su rostro había cambiado. Ya no era el del general que planifica una campaña militar, era el del justiciero que está a punto de saldar una cuenta pendiente con el destino. Salena murmuró dirigiéndose a la cruz de madera que marcaba la sepultura. Hoy tu muerte va a ser vengada. Te lo juro por la memoria de mi hermana, que también murió por ser pobre en un mundo de ricos. Villa y sus hombres se dirigieron hacia el centro del pueblo, donde la casa de Crisanto se alzaba como un insulto a la miseria circundante. Era la construcción más grande de piedras negras, con paredes de adobe gruesas, techos de tejas rojas y ventanas con vidrios verdaderos, en lugar de los simples postigos de madera que tenían las demás casas. Era la casa de un hombre que se había enriquecido con el sufrimiento ajeno y ahora iba a convertirse en el escenario de su ajuste de cuentas. Los villistas rodearon la casa en silencio absoluto. Villa hizo una seña con la mano y 4 de sus hombres se dirigieron hacia la puerta principal, mientras otros 4 se posicionaron bajo las ventanas. La operación se ejecutó con la precisión de un mecanismo de relojería. Forzaron la puerta, irrumpieron en la casa, neutralizaron a Primitivo y Secundino antes de que pudieran siquiera gritar. Y en menos de 5 minutos tenían a Crisanto Vega sacado de su cama y arrastrándolo hacia la plaza central del pueblo. El comerciante despertó del sueño al alcohol con el cañón de un rifle, presionándole la sien y las manos ásperas de los villistas, sujetándolo por los brazos. Al principio creyó que era una pesadilla, una de esas alucinaciones que a veces le producía el tequila de mala calidad que bebía. Pero cuando vio el rostro de Pancho Villa iluminado por las primeras luces del amanecer, comprendió que su hora había llegado. «Buenos días, señor Vega», dijo Villa con voz pausada casi cortés. «Espero que haya descansado bien, porque va a ser un día muy largo para usted». Crisanto trató de hablar, pero el terror le había secado la garganta hasta convertirla en un desierto más árido que el que rodeaba Piedras Negras. Solo pudo emitir unos sonidos ahogados que sonaban como el gemido de un animal herido. El pueblo entero había despertado con el alboroto y ahora se agolpaba en la plaza central, formando un círculo alrededor de la escena que estaba a punto de desarrollarse. Estaban las mismas personas que habían presenciado la muerte de Salena 5 días atrás. Doña Remedios y Doña Tránsito con los huérfanos en brazos, el padre Evaristo con la sotana arrugada por haber salido de la cama a toda prisa, los comerciantes menores, que siempre habían envidiado la prosperidad de Crisanto, los campesinos que habían sufrido su usura. Todos observaban con una mezcla de fascinación y terror, sabiendo que estaban a punto de presenciar algo que marcaría sus vidas para siempre. Villa se dirigió al centro de la plaza, exactamente al mismo lugar donde había muerto. «Salena, pueblo de Piedras Negras», gritó y su voz resonó entre las casas de adobe como el rugido de un león. Hace 5 días este hombre señaló a Crisanto, que temblaba como una hoja en el viento del norte. Mató a una madre inocente por robar comida para sus hijos hambrientos. La mató con dinamita, como si fuera un animal rabioso. ¿Es verdad lo que digo? Un murmullo de confirmación recorrió la multitud. Varias mujeres comenzaron a llorar al recordar la tragedia y algunos hombres apretaron los puños con impotencia retrospectiva. Villa asintió con gravedad. Entonces ha llegado la hora de que este desgraciado pague por lo que hizo. La justicia de los pobres ha llegado a Piedras Negras. Villa hizo una seña y 2 de sus hombres fueron a la tienda de Crisanto y regresaron cargando una caja de dinamita, la misma que el comerciante había usado para matar a Salena. También trajeron un saco de chiles de los más picantes que vendía en su negocio, esos que quemaban la boca como brasas del infierno. Villa tomó un puñado de chiles y se acercó a Crisanto, que había sido forzado a arrodillarse en el mismo lugar donde había estado Salena. «Ábrele la boca», ordenó Villa y sus hombres obedecieron inmediatamente. Crisanto trató de resistirse, pero era como si un ratón tratara de luchar contra un jaguar. Villa comenzó a introducir los chiles en su boca uno tras otro, forzándolo a masticar y tragar el fuego vegetal que le quemaba la garganta como ácido. «Come, desgraciado», murmuró Villa. «Come hasta que tu boca se muera como se murió la de Salena cuando la llenaste de pólvora». Crisanto se retorcía de dolor, con lágrimas corriendo por sus mejillas y saliva ardiente goteando de su boca. Había comido casi 1 kilogramo de chiles cuando Villa finalmente se detuvo. Villa y sus hombres se dirigieron hacia el centro del pueblo,
donde la casa de Crisanto se alzaba como un insulto a la miseria circundante. Era la construcción más grande de piedras negras, con paredes de adobe gruesas, techos de tejas rojas y ventanas con vidrios verdaderos, en lugar de los simples postigos de madera que tenían las demás casas. Era la casa de un hombre que se había enriquecido con el sufrimiento ajeno y ahora iba a convertirse en el escenario de su ajuste de cuentas. Los villistas rodearon la casa en silencio absoluto. Villa hizo una seña con la mano y 4 de sus hombres se dirigieron hacia la puerta principal, mientras otros 4 se posicionaron bajo las ventanas. La operación se ejecutó con la precisión de un mecanismo de relojería. Forzaron la puerta, irrumpieron en la casa, neutralizaron a Primitivo y Secundino antes de que pudieran siquiera gritar. Y en menos de 5 minutos tenían a Crisanto Vega sacado de su cama y arrastrándolo hacia la plaza central del pueblo. El comerciante despertó del sueño al alcohol con el cañón de un rifle, presionándole la sien y las manos ásperas de los villistas, sujetándolo por los brazos. Al principio creyó que era una pesadilla, una de esas alucinaciones que a veces le producía el tequila de mala calidad que bebía. Pero cuando vio el rostro de Pancho Villa iluminado por las primeras luces del amanecer, comprendió que su hora había llegado. «Buenos días, señor Vega», dijo Villa con voz pausada casi cortés. «Espero que haya descansado bien, porque va a ser un día muy largo para usted». Crisanto trató de hablar, pero el terror le había secado la garganta hasta convertirla en un desierto más árido que el que rodeaba Piedras Negras. Solo pudo emitir unos sonidos ahogados que sonaban como el gemido de un animal herido. El pueblo entero había despertado con el alboroto y ahora se agolpaba en la plaza central, formando un círculo alrededor de la escena que estaba a punto de desarrollarse. Estaban las mismas personas que habían presenciado la muerte de Salena 5 días atrás. Doña Remedios y Doña Tránsito con los huérfanos en brazos, el padre Evaristo con la sotana arrugada por haber salido de la cama a toda prisa, los comerciantes menores, que siempre habían envidiado la prosperidad de Crisanto, los campesinos que habían sufrido su usura. Todos observaban con una mezcla de fascinación y terror, sabiendo que estaban a punto de presenciar algo que marcaría sus vidas para siempre. Villa se dirigió al centro de la plaza, exactamente al mismo lugar donde había muerto. «Salena, pueblo de Piedras Negras», gritó y su voz resonó entre las casas de adobe como el rugido de un león. Hace 5 días este hombre señaló a Crisanto, que temblaba como una hoja en el viento del norte. Mató a una madre inocente por robar comida para sus hijos hambrientos. La mató con dinamita, como si fuera un animal rabioso. ¿Es verdad lo que digo? Un murmullo de confirmación recorrió la multitud. Varias mujeres comenzaron a llorar al recordar la tragedia y algunos hombres apretaron los puños con impotencia retrospectiva. Villa asintió con gravedad. Entonces ha llegado la hora de que este desgraciado pague por lo que hizo. La justicia de los pobres ha llegado a Piedras Negras. Villa hizo una seña y 2 de sus hombres fueron a la tienda de Crisanto y regresaron cargando una caja de dinamita, la misma que el comerciante había usado para matar a Salena. También trajeron un saco de chiles de los más picantes que vendía en su negocio, esos que quemaban la boca como brasas del infierno. Villa tomó un puñado de chiles y se acercó a Crisanto, que había sido forzado a arrodillarse en el mismo lugar donde había estado Salena. «Ábrele la boca», ordenó Villa y sus hombres obedecieron inmediatamente. Crisanto trató de resistirse, pero era como si un ratón tratara de luchar contra un jaguar. Villa comenzó a introducir los chiles en su boca uno tras otro, forzándolo a masticar y tragar el fuego vegetal que le quemaba la garganta como ácido. «Come, desgraciado», murmuró Villa. «Come hasta que tu boca se muera como se murió la de Salena cuando la llenaste de pólvora». Crisanto se retorcía de dolor, con lágrimas corriendo por sus mejillas y saliva ardiente goteando de su boca. Había comido casi 1 kilogramo de chiles cuando Villa finalmente se detuvo.